Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Dimensión B. Mi nombre es Chris B y en este video me gustaría indagar en lo que son los principales problemas de las señales electromagnéticas de las cuales hemos vivido rodeados en las últimas décadas. Y sobre todo me gustaría señalar los verdaderos peligros de estas señales. Describiré estos peligros lo más aterrizado y realista posible. Y lo que estoy a punto de compartir con ustedes requiere de tener nuestra mente abierta, de que afrontemos esta información con un criterio amplio. Ahora, antes de comenzar, me gustaría aclarar que el video anterior que subimos sobre la 5G causó una controversia enorme. Mucha gente, no todos, pero sí mucha gente asumió que estaba defendiendo a la 5G, que estaba a favor de esta tecnología. Por querer acortar el video, terminó jugando completamente en nuestra contra. Volví a ver el video y en verdad pareciera que estoy defendiendo a esta tecnología. Pero el mensaje principal era sustituir esas tecnologías por tecnologías verdes. Hubo gente que reconoció esa confusión. Sea como sea, hemos decidido borrar ese video. Dicho esto, ahora sí, vamos a indagar en estos problemas. Y a continuación te va una teoría. Puedes creerla o no. Y posiblemente te haga clic, posiblemente no. Todos sabemos que nuestra sociedad está basada en el capitalismo. Es la base de nuestra economía. Y existen mecanismos de control y de poder. Vaya, todos sabemos que hay alguien en la cima de esa pirámide. Algunas personas les han llamado la élite, otros les han llamado los Illuminati, etc. Es posible que esta pirámide también controle otros sistemas como el socialista. Sabemos que la élite ha ejercido mecanismos de control basados en métodos bastante clásicos, mecanismos de antaño. Por ejemplo, habían ejercido el control sobre la sociedad a través de los medios masivos de comunicación, a través de una moneda centralizada, a través de los impuestos que pagamos. Los censos y los movimientos bancarios también les ayudan a saber cómo se comporta la sociedad y cómo poder manipularla. Y bajo estos mecanismos habían tenido control total. Bien, ahora, cuando comenzaron a surgir nuevas tecnologías de información, estamos hablando de las últimas décadas, la élite vio una oportunidad para poder agilizar los mecanismos que les brindaban riqueza y control. Pues, qué mejor para ellos que aquellos que sostienen esta pirámide pudieran trabajar más rápido, en dirección hacia donde ellos manipulaban la opinión pública. Sin embargo, aquí comenzó a suceder un fenómeno el cual ellos no tenían en cuenta. De la misma sociedad que ellos controlaban, comenzaron a surgir nuevas formas de aplicar estas tecnologías y surgieron los primeros innovadores tecnosociales de las últimas décadas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al ordenador personal, a sus sistemas operativos. La élite seguía con la idea de que a través de estas tecnologías iba a poder seguir imponiendo este control. Posteriormente surgieron los primeros buscadores, por ejemplo, AltaVista, Yahoo y Google, y no tardaron en surgir las redes sociales. Entre ellas la más grande hasta ahora, que ha sido Facebook. Al principio parecía inofensiva, ¿cierto? Más o menos en estos mismos tiempos, Google compra YouTube y se empieza a expandir, a crear un nuevo ritmo en el movimiento de la información. Pronto surge PayPal y con ello Elon Musk, quien posteriormente funda Tesla y SpaceX. Se comienzan entonces a reconocer los líderes de este movimiento tecnosocial. ¿Y qué comienza a suceder? Pues que la élite cada vez entiende menos cómo este fenómeno tecnosocial se está convirtiendo en un sistema por sí solo. Ahora, la información que la élite recolectaba en décadas, por ejemplo, los nombres, las direcciones, dónde trabajaban, cuánto ganaban las personas, Facebook recolecta esta información en un par de años. Y no solo eso, sino también recolecta la información de quiénes son los amigos de esas personas, qué cosas les gustan, los amoríos y romances que han tenido las personas durante su niñez, su adolescencia, su madurez. No solo eso, también Facebook sabe a dónde fueron a pasear las personas, las películas que les gustan, y esto ha
pura voluntad de la gente. Y con el Internet de las cosas, es decir, la interconectividad de plataformas, las personas comienzan a manifestar su propia opinión a través de redes sociales, a través de videos en YouTube y en muchas otras plataformas que surgieron a la par, como lo es Twitter. Y en ese punto es cuando todos estos personajes, como lo es Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates y muchos otros, comienzan a ganar cierto poder, cierto terreno. Surge entonces Anonymous y Wikileaks, lo cual comienza a representar una amenaza para la élite. Surge el Bitcoin y comienzan los hackeos hacia los gobiernos del mundo. Comienzan a saberse los secretos de las élites. Comienzan a aclararse las injusticias y las false flags que hubo para justificar ciertas guerras. El grupo tecnosocial comienza a ganar bastante credibilidad y poder. La opinión pública comienza a dividirse y la gente comienza a manifestarse contra sus gobiernos. Al mismo tiempo se empieza a ver el fenómeno de viralidad en el Internet. La información corre a una velocidad que nunca se había visto antes. La élite se siente amenazada por esto. ¿Qué es lo que hace entonces la élite para contrarrestar esto? Pues comienzan los arrestos, comienzan los juicios contra los representantes del grupo tecnosocial y las élites sacan su carta más sucia, la jugada que siempre les ha funcionado para manipular los acontecimientos. Comienza la manipulación de la opinión pública en contra de estas personas del movimiento tecnosocial. Los medios oficiales comienzan a exponer o a ridiculizar a estos líderes. Se expone el arresto domiciliario de Assange, se ridiculiza a Mark Zuckerberg, se ridiculiza a Elon Musk y de repente surge el virus. Se ponen en marcha otros planes de las élites que mencioné en este video de aquí y cierran con broche de oro poniendo a la opinión pública en contra de Bill Gates, quien muy inocentemente creyó que se ganaría un lugar entre las farmacéuticas por hacer investigación sobre vacunas. Ahora sus obras juegan en su contra a través de las vacunas y los microchips. Cabe mencionar que si Gates tenía esa intención o no, ya valió. Esa es la opinión pública que se tiene sobre él de esta pandemia. A partir de este momento comenzamos a ver entonces la censura de la libre expresión. ¿Quién ganará esta guerra por la manipulación de la información? Y en lo personal, no estoy a favor de ninguno de estos dos grupos. De hecho, ninguno de estos dos grupos está realmente preocupado por el daño que puedan causar estas telecomunicaciones. Controle la información uno o controle la información el otro, ninguno de los dos dará un pepino por dejar de usar señales electromagnéticas en las telecomunicaciones. Pero lo que ni la élite ni el grupo tecnosocial se dieron cuenta es que en todo este alboroto están despertando a la gente, están despertando a la sociedad que exige una explicación. La gente comienza a preocuparse por su salud y la de los suyos. A estas alturas, todos sabemos ya los riesgos del coronavirus, pero aún no tenemos muy claros los verdaderos riesgos de las señales electromagnéticas. Así que a continuación te describiré algunos estudios que se han realizado en base a estas frecuencias. Estos estudios están basados puramente en ciencia, son reproducibles. Cualquier persona con acceso a un laboratorio adecuado puede reproducir estos resultados y comprobarlos por sí mismo. Así que el primer estudio que se realizó. En el primer estudio se realizó la irradiación constante y crónica de una frecuencia por encima de los 800 MHz, es decir, la misma potencia de la 1G, sobre células animales, y se encontró que el exceso de esta radiación causa un mal funcionamiento en la capacidad de autorreparación y autosanación de las células, ya que se induce un tipo de estrés oxidativo. Esto se observó en cultivos de células in vitro, pero el mismo efecto no se observó
en células dentro del cuerpo humano, según la División de Ciencias Clínicas de la Universidad de Sheffield. Segundo estudio, la irradiación de frecuencias electromagnéticas de entre 900 y 1800 MHz, es decir, la misma frecuencia que la 2G, provocó la transferencia de una carga inusual al cerebro humano, del lado de donde se produce la llamada. Se observó la generación de esta carga cerebral de aproximadamente más o menos 60 microvolts. ¿Sería esto suficiente para freír un cerebro humano? La respuesta es no, pues la máxima carga que el cerebro produce en las neuronas es aproximadamente 1000 veces más de lo que estas señales indujeron en el cerebro. Pero aquí comienza lo interesante. Tercer estudio. Se provocó la irradiación constante y crónica durante 6 meses a unos pobres ratoncillos a una frecuencia arriba de 2.2 GHz, es decir, la frecuencia de la 3G, lo cual en esos 6 meses provocó la pérdida de peso de los ratones, la reducción del tamaño de su hígado, daños superficiales de estrés oxidativo en células de su pequeño cerebro y corazón, y se observó la disminución del tamaño y volumen de sus testículos, lo que causó que estas ratitas se volvieran estériles. Cabe mencionar que se les expuso durante 6 meses una constante radiación de 2.2 GHz, es decir, como si tuvieran la antena aquí. Así que se hizo otro estudio por parte de la División de Toxicología y Salud de la Universidad de Virginia, en el que se expuso a ratitas similares a irradiaciones más comunes, es decir, la irradiación paulatina por ciertos momentos, como naturalmente se observaría en el uso de un celular o una tablet, al hacer llamadas o usar datos. Y se demostró que con esas irradiaciones paulatinas no se encontraron señales de estrés oxidativo en estas ratas, ni en su cerebro, ni en su corazón, ni en su hígado, ni en sus testículos. Estudio 4. El Departamento de Física de la Universidad Fatima Mara en India demostró que una llamada telefónica de aproximadamente 10 minutos a una frecuencia de 4G, es decir, arriba de 2.6 GHz, resultó en un aumento superficial de la temperatura del lado del cerebro de donde se sostiene el teléfono, y también un ligero aumento de temperatura del ojo del mismo lado, 0.1 grados Celsius en el cerebro, y un aumento de 0.05 grados Celsius en el ojo, lo cual está aún dentro del rango recomendado de exposición térmica. Sin embargo, en la División de Medicina de la Universidad de Beskent, en Turquía, demostró que las células cerebrales de ratoncillos irradiados constantemente por 2.2 GHz mostraban señales de estrés oxidativo. Posteriormente, después de 40 días de irradiar a estas pobres ratitas, encontraron que esas señales de estrés oxidativo en el cerebro se habían reducido, lo cual se atribuyó a que el ADN de estas ratitas se había adaptado para lidiar con dicho estrés provocado en las células cerebrales de estos ratoncillos. Finalmente, quinto y último estudio. Se eligieron dos frecuencias, 10 GHz y 60 GHz, frecuencias con las que trabajaría una antena 5G. Se probó que células humanas in vitro no mostraban síntomas de estrés oxidativo durante 24 horas de irradiación. Sin embargo, no se especifica si periodos más largos de irradiación podrían causar otros daños, pero las frecuencias de 10 GHz se irradió durante 15 días a pequeños ratoncillos que tenían apenas 2 semanas de edad, y se demostró que estos ratoncillos perdieron en gran medida su capacidad de orientación debido a daños en algunas células del cerebelo de estos pequeños roedores. Todos los estudios en los cuales se irradió crónicamente, constantemente, las células o a los ratones mostraron daños de estrés oxidativo en células del cerebro, del corazón, del hígado y de los testículos de estas ratitas. Sin embargo, los estudios que se hicieron con radiaciones paulatinas por periodos, como sería naturalmente en el uso de un celular o una tablet,
no demostraron grandes cambios. Pero si al irnos a los extremos de estas señales produjeron tantos daños, eso significa que incluso paulatinamente estas señales a la larga podrían producir los mismos daños. Recordemos que todo en exceso hace daño. Si algo es capaz de producir una pequeña fricción, una pequeña fuerza, un pequeño estrés, por más inofensivo que parezca, con el tiempo definitivamente va a abrir una herida. Es como esta imagen. La gota perfora a la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Por ello, si nos exponemos constantemente a estas radiaciones, podríamos llegar a experimentar estos daños en las células. En estos estudios no se encontró señal de cáncer en estas células, como lo haría la radiación ionizante. Pero esto nos enseña que no por ser radiación no ionizante sea 100% segura. Y yo sé que este video ya duró mucho, pero finalmente quiero darte un consejo para protegerte de estas radiaciones si personalmente consideras que estás expuesto a estos extremos de frecuencia. En tu casa, procura usar internet puramente alámbrico, es decir, de cable. Procura conectarte al Wi-Fi a través de cables Ethernet para tus computadoras. Lo mismo con tu Smart TV. Apaga los datos en tu celular si no los estás usando. Y recuerda, si haces llamadas telefónicas, que no excedan los 3 minutos. Y en cuanto a los dos grandes grupos de control, ni a cuál irle. Yo personalmente le voy a la humanidad. Y creo que con unión y conocimiento, nosotros seremos capaces de protegernos ante cualquier medio y ante cualquier manipulación. Con esto los dejo. Les mando toda la buena vibra desde la Dimensión B. No olviden suscribirse al canal, comentarnos, darnos like y compartir este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.